El gobierno dominicano recomienda a Estados Unidos cómo evitar la migración ilegal. Esto es una recomendación que hace Ito Bisonó, el mismo que salió con la fórmula para bajar el combustible. Dice, el ministro de Industria de República Dominicana, Víctor Bisonó, expresó su esperanza que el próximo gobierno de Estados Unidos apoye las economías emergentes latinoamericanas para reducir la migración. Durante su visita a España, con motivo de la Semana Dominicana, Bisonó destacó que la migración se podría frenar si las personas pudieran prosperar en sus propios países. En una entrevista instó más bien a la administración estadounidense que independientemente de su orientación política, a fomentar el desarrollo económico de la región. Rápidamente, antes de pasar con Nelson, la pregunta mía es la siguiente: ¿en qué le beneficia a Estados Unidos que un país del tercer mundo, un país de lo que le llaman los banana republics, las repúblicas bananeras, en qué les puede sumar esto a ellos que crezca nuestra economía? Nelson Valdés sigue y termino mis comentarios luego de él, hablando de los inmigrantes americanos. Nelson. Muchas gracias, Iván. Vamos a tratar vamos a compartir algunos datos. Fíjense que en el año 2022 Estados Unidos alcanzó un récord histórico de 46,1 millón de inmigrantes, lo que representa el 13.8% de su población total. De estos, el 77%, para que ustedes lo sepan, residen legalmente en el país. De estos, el 49% son ciudadanos naturalizados, el 24% son residentes permanentes legales y un 4% residentes temporales. Aunque los datos se basan en los primeros 2 años de la administración de Joe Biden, refutan las afirmaciones de Donald Trump sobre la mayoría de inmigrantes indocumentados. A pesar de que el número de inmigrantes no autorizados se mantuvo estable en los últimos años, la población inmigrante ha crecido significativamente, especialmente en estados como California, Texas, Florida y Nueva York. Además, el informe destaca que la población inmigrante se ha vuelto más diversa, con un aumento en su nivel educativo y edad promedio, aunque ha habido periodos en altas tasas migratorias, especialmente durante promesas de reformas migratorias. Tales reformas no han sido aprobadas en el Congreso, a pesar de los intentos de los presidentes George Bush, Barack Obama y Joe Biden. Quiero llevar mi comentario por lo que acaba de comentar Víctor Bisonó. Su esperanza es que el próximo gobierno de Estados Unidos apoye la economía emergente latinoamericana para reducir la migración. La responsabilidad primaria, o número 1, para que eso ocurra, es del gobierno de cada país. Es decir, para que no haya migración de El Salvador, el responsable es Nayib Bukele. Para que no haya emigrantes chilenos, es Gabriel Boric. Y en el caso de República Dominicana, sería el presidente Luis Abinader y su gobierno. Hay una cosa que nosotros tenemos que darnos cuenta como país, y por ejemplo, si nosotros analizamos los países que menos emigran, es porque son países, por ejemplo, los uruguayos no emigran tanto. Los chilenos cuando emigran miran Australia, miran Suecia, miran países nórdicos, ¿no verdad? Incluso muchos chilenos viven en Argentina y ahí quedan, y eso ocurría cuando realmente económicamente Chile no estaba en una muy buena situación, a medida que fue puliendo. Principalmente, si ustedes preguntaran cuál fue el éxito de Chile en Latinoamérica, fue el fortalecimiento de la institucionalidad. En castellano significa que el poder no lo tiene nadie absolutamente, sino el pueblo. Y cuando una persona comete un acto lesivo o de corrupción, tarde o temprano, aunque esté en el poder, se va a saber, y por eso han estallado casos, por ejemplo, como la corrupción en las fundaciones, ¿no verdad? Abogados que de alguna manera tenían nexos con jueces, incluso de la Suprema Corte de Justicia, y todo eso explotó, incluso gobernando la misma izquierda. Eso significa que cada uno hace su papel. Si usted mide la clasificación de riesgo, por ejemplo, de Chile, desde el gobierno de Augusto Pinochet hasta la fecha, y han pasado diferentes ideologías, tanto de centro, izquierda, Partido Comunista, el último gobierno de Pinochet, este gobierno con Gabriel Boric también, y la clasificación de riesgo de Chile sigue siendo exactamente la misma. Es un país que crece menos, le impactó obviamente el estallido social. ¿Por qué pasó lo que pasó allí? Y luego voy rápido a República Dominicana.
Michelle Bachelet comete el error de decir que la educación es que puede ser gratis para todos, incluyendo, por ejemplo, el hijo del presidente del Banco de Chile. En la mente de ella era como todos deberían estudiar gratis. Entonces, por ejemplo, no dijo de su boca, no, vamos a enfocarnos, por ejemplo, en los que no pueden pagar. Entonces, ahí sacarías un montón de gente que puede pagar la universidad. Y luego vámonos a un tema más técnico. Tú pudiste haber hecho eso de manera gradual. Entonces, lo que vamos a hacer es que el universo de un 20% con ingresos hasta tal punto, vamos a meterlo en la universidad y vamos a usar para un plan piloto de la Universidad de Santiago. Eso hubiese sido completamente distinto a decir, todo y es injusto que la gente tenga que pagar para estudiar. ¿Y qué pasó? Que el país hizo así, wow, puedo tener expectativa de que yo, sin pagar un solo centavo, pueda mi hijo estudiar en la universidad. Y el problema que ocurre, y que a la izquierda le ha costado años entenderlo, es que cuando tú tomas dinero de una caja, llega un momento que tú dices, oh, pero no queda dinero. Claro, mi amor, porque el cartón no pare dinero. El hongo, el aire, el oxígeno no sigue pariendo dinero. Por lo tanto, cuando tú metes la mano en un lugar, va a llegar un momento en que se va a acabar. Ya no habrá más. Entonces, esa caja, que es el gobierno, el Estado, tiene que priorizar la cantidad de dinero que está ahí. Entonces, utilizar ese dinero para algo en específico, tú dices, oye, pero ¿y qué hago ahora con la parte, por ejemplo, de la tercera edad? Hay que meter plata ahí, los que enferman de cáncer. Entonces, ahora vamos a lo de República Dominicana y Donito Bisonó. Cuando un gobierno que está de turno salta con un discurso, a mi gusto, bien cruel, y explico detalladamente el porqué. Tú estás en el poder, ¿no? ¿Verdad? Perfecto. Y tu país tiene problemas de carencia, problemas no resueltos, en infinidad de temas. Y usted llega al poder, y usted llega a manejar o administrar los recursos del Estado, ¿no? ¿Verdad? Tú llegas al poder porque dijiste, mira, este lo hizo mal, este es un disparatoso, este es inepto, es corrupto, este no supo cómo hacer las cosas, yo ahora voy a hacer las cosas. Cuando tú miras la realidad, basándonos en el caso de Ito Bisonó versus el anterior, hay varios lugares donde ves vacíos de gestión, por ejemplo. Es decir, nosotros no hemos mejorado indicadores respecto al PLD. Que el PLD cometió actos de corrupción, algunos integrantes del PLD, eso es indiscutible. Ahora, cuando tú, de forma pragmática y objetiva, yo no soy PLDista, ¿no es verdad? Y repudio absolutamente y profundamente toda la asquerosidad y las aberraciones que cometió el PLD en términos de corrupción. Aclarando ese punto, voy a lo siguiente. Lo que hizo bien el PLD, es decir, por Dios santo que el PRM no se puede comparar todavía con lo bueno que hizo el PLD a nivel gestión. Estados Unidos no es responsable de que República Dominicana se desarrolle. No, es el gobierno de turno de la República Dominicana el responsable primario de que nosotros podamos salir adelante como nación. Para eso tenemos un presupuesto, para eso nosotros tenemos una economía, para eso tenemos recursos, commodity, etc. El problema, lo que nos ha faltado en la República Dominicana es gestión. Básicamente es eso. No somos un país pobre. Yo le he dicho hasta el cansancio que le voy a entregar un solo dato para que ustedes entiendan lo rico que es la República Dominicana en un solo sector y no voy a mencionar el resto. No voy a mencionar ni el oro, ni el níquel, ni el hierro, ni el cobre que también lo producimos. No voy a mencionar absolutamente nada de eso. Ni el cultivo, nada, zona franca, olvídense de eso. Hablemos del turismo. Fíjense que si tú tienes una población de 11 millones y recibes 11 millones de personas, esta parte de 11 millones que son la población, usted y yo, perfecto. Tenemos que fajarnos a trabajar como locos, ¿no, verdad?, para poder ir al supermercado. Bueno, imagínense 11 millones de personas que llegan a tu casa con plata en la mano, a gastar solamente. Y esos 11 millones, la misma cantidad de población, han mandado plata por adelantado. ¿Ok? Y además, cuando llegan al país, compran souvenir, gastan en restaurantes, ¿no, verdad? Ahora tú dices, wow, tienes razón, pero ¿y entonces dónde está el dinero? Ahora les voy a echar una manito con eso. Cuando ustedes llegan a la avenida Barceló, el dibujo más claro de la ineptitud de varios gobiernos es cuando usted llega a la puerta del complejo Barceló, pero no entra al hotel, sino que usted hace así, a mano izquierda, y hace como se vea el cortecito. Hay un trocito ahí que pasa agua de los manglares. Eso lleva
sin que lo aborden más de 30 años. Pero si tú avanzas y te vas a la parte de los Meliá y vas llegando a la parte casi a los Palladios, toda esa zona se inunda cuando caen 3 gotas de agua. Porque el gobierno, con todo el dinero que recibe del turismo, no invierte ni un solo centavo, ni en asfaltar sus calles, ni en drenar el agua que sale de los manglares, ni en arreglar la iluminación que tiene esa parte de ahí, absolutamente nada. Pero síganme acompañando. Hemos sido tan ineptos, tan estúpidos y tan serviles que el 10% de la propina te lo cobran cuando tú pagas el alojamiento, en el caso de los todos incluidos. Es tanta la crueldad de los empresarios que han invertido en temas de turismo que ese 10% de propina que debería llegar a los bolsillos de los dominicanos, de los camareros, los chefs, la niña que limpia la habitación, no llega ese 10%. Ellos manejan ese dinero a discreción, en algunos casos entregan un 1, en otros casos entregan un 2, pero no entregan el 10%, porque imagínense ustedes, si entró 4.500 millones de dólares por términos de alojamiento, ¿cuánto sería? Y a eso hay que agregarle, obviamente, el 10%. Hay que agregarle el ITEVI y hay que agregarle el 10% de propina. ¿Cuánto es el 10? Pongamos los términos simples, de 4.500 millones de dólares. Ese dinero no se ve en la calle. Entonces, ¿pero por qué yo no los veo, Nelson? En los trabajadores. ¿Por qué no los veo en los camareros? En los que limpian las habitaciones. Porque no le entregan la plata. Pero quieren escuchar más todavía. Es un sector que hace casi 40 años que tiene exención. Entonces, no solamente la aplican para determinadas cosas, la aplican para comprar un mueble, para remodelar, pero como yo no pago impuestos y tampoco reparto el dinero a los empleados, que el tema de la propina, yo con ese dinero lo que hago es, no pago impuestos y la propina me la tomo, compro hoteles fuera. Entonces, grupos económicos que no eran absolutamente nadie en sus países, empiezan a crecer económicamente. Y empiezas tú a verlos acá con chacabana blanquita, sacándose fotos con los ricos locales, y tú dices, pero ahí es lo que no me cuadra, ¿sí? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero de los hoteles? ¿Dónde está el dinero que se envió desde el extranjero a estas cadenas hoteleras? Una de las cosas que más me impactó a mí en mayo de 1993, cuando yo fui la primera vez a la zona de Punta Cana, es que había en el aeropuerto antiguo de Punta Cana, casi llegando al aeropuerto, una casucha a mano izquierda cuando ibas por el antiguo camino desde el aeropuerto al hotel en Punta Cana. Y me violentaba bastante porque yo decía, con todo el dinero que se mueve en esta zona, ¿cómo no se han acercado a ese campesino para decirle, don, ¿le podemos ayudar en algo? Mirar, por ejemplo, el colchón en que duerme este hombre, si tiene o no nevera. Y yo empecé a ver que cada vez que recorría, pues las casitas seguían siendo pobres y al contrario, estas se multiplicaban como crecen las flores. Cuando usted va a Punta Cana hoy y ve lo que se convirtió Friusa y se convirtió Verón en unas especies de arrabales, porque ¿qué ocurrió? De nuevo, quédense acá. Yo no solamente no voy a pagar impuestos, sino que cuando yo construya los hoteles voy a conseguir mano de obra irregular, que no tengo que pagar impuestos de nuevo, ni a tesorería, ni a nada. Entonces contrato a esos haitianos. Cuando termina la obra, el haitiano obviamente no regresa a su país, sino que empieza a esperar si viene otra obra más. Mientras ellos fueron construyendo sus casitas en lugares como Verón y Friusa. ¿Cuál es el problema que hoy tenemos? Que tampoco, incluso cuando voy a construir un hotel, el dinero tampoco llega al dominicano. Porque si tengo mano de obra haitiana, ¿para qué diablos voy a contratar a un dominicano? Pero ahora viene un tema mucho más delicado todavía. Cuando necesito un camarero, o alguien para limpiar la habitación, o alguien para limpiar la playa, o alguien para atender en una tienda, como nadie entra y fiscaliza y no le va a preguntar nunca a ese chico si tiene o no papeles, también contrato a un haitiano. Entonces, eso es solamente en lo que es turismo, y yo podría darle charlas de 9 horas seguidas durante 3 meses sin repetir un solo concepto. Eso es solamente el turismo. Después podría decirle muchísimos sectores que han sido abordados de manera mediocre o inepta o muy mal gestionada. Entonces, que tú le digas a los Estados Unidos, mira, ustedes son los que tienen que hacernos ricos nosotros. Absolutamente no. Yo, por ejemplo, jamás le hubiese dicho eso a los Estados Unidos. Estados Unidos que se encargue de ellos, nosotros tenemos que encargarnos de nosotros. Ha servido, y con esto paso a Iván, y le hago una pregunta a todos los dominicanos y dominicanos que viven en el exterior. ¿Ha servido de algo que seamos tan serviles a los norteamericanos? Hace 8 años que no tenemos embajador. Países muchísimo más pobres que nosotros,
tienen embajador de los Estados Unidos. No nos dice eso algo, pero seguimos pensando que tenemos muy buena relación con alguien que ni siquiera nos manda un embajador. China desde el día 1 tenemos embajador de China. Perú, Uruguay. Chile cambia de gobierno y al día siguiente Boric manda un embajador. Todos los países, la dinámica natural, lógica, de cualquier tema diplomático es que tú envíes un embajador inmediato. Estados Unidos no. Cuando necesitamos las vacunas, finalmente ¿con qué nos pincharon? ¿Fueron con laboratorios norteamericanos? No, ellos dijeron, no, nosotros no podemos, primero va nuestra gente. Hito, primero va nuestra gente. Iván Yael. Así es, mire, Nelson, hay varios aspectos que aquí debemos tomar en cuenta. República Dominicana tiene los medios, los recursos y los fondos y las maneras de cómo ser una nación próspera, de cómo poder establecernos como un país que se pueda respetar, a pesar de que estamos ubicados en una posición geográfica, especialmente por la situación que ocurre en Haití, que nos desfavorece. Ahora, ese desfavorecimiento que tenemos por tener una nación como Haití al lado, por el tema de pobreza, el tema de ingobernabilidad de esa nación, a pesar de eso, hay que dar recursos naturales que ya se ha visto. Tú has mencionado el aspecto turístico de República Dominicana y de cómo aquí se puede sacar muchos beneficios del aspecto turístico aquí en la nación. Ahora, hay un tema, Nelson, y audiencia que nos ve, de equidad, hay un tema de justicia social, hay un tema de valores en cuanto a cómo se aprecia la humanidad. Nosotros estamos, el capitalismo y el comercio ha sido muy de la tendencia desde sus inicios, desde el principio maquiavélico que tiene, de producir, producir y producir. Y no me importa cuánta gente se vaya entre las patas de los caballos si yo voy a ser productivo. No me importa cuántos extranjeros ilegales yo tenga que traer si eso me va a bajar el consumo, me va a bajar lo que yo tengo que invertir en ese hotel, en esa cadena hotelera, en esa empresa, en esa finca, en esa construcción, porque eso me va a resultar en mayor beneficio económico. No me importa la humanidad, no me importa lo que esa gente come, no me importa dónde duermen, que laven la ropa y la tienen en el mismo cordel de la construcción en la que están. A mí no me importa eso. Y si al final de la obra tengo que llamar al camión para que se los lleve, tampoco me importa, porque eso no me afecta a la rentabilidad de la obra y la construcción que tengo. O sea, como el capitalista, la gente que ve lo metálico, calcula las cosas, no tiene nada que ver, Nelson, con el sentido humanitario que nosotros tratamos de comunicar y de expresar aquí en esta plataforma. La gente que tiene que ver con sus números, como decimos los dominicanos, se le importa el bienestar de nadie, incluidos sus propios conciudadanos, no solo los extranjeros que vienen, sino aquí hay mucha gente que está sobre la base del abuso, mucha gente que se ha hecho rico, millonario y le ha sobrado dinero y tiempo sobre la base del maltrato, sobre la base del menosprecio y sobre la base del abuso, porque no es justo, pero toda fortuna tiene una ruta a seguir. Todo enriquecimiento, especialmente todo enriquecimiento rápido y voluptuoso, tiene o lágrimas, sudor y sangre involucrado, pero muchas veces el sudor y la sangre y las lágrimas es pagado por terceros, y los que están arriba, como tú dices, desde Capcán y de sus, haciendo y emitiendo opiniones sobre cómo se resuelve la cosa del de abajo, es una posición, es un conclave internacional que está pasando aquí, donde está un ministro dominicano hablando de esto. Esto se llevó a cabo en una reunión, una entrevista importante en España. Entonces, cuando usted va a esos conclaves internacionales importantes, hay que venir con posibles soluciones y decir, eso es así que se debe resolver. Pero de acuerdo contigo, que no es en Estados Unidos que está la clave de nuestra prosperidad. Está principalmente en cómo poder eliminar la corrupción generalizada que tiene la República Dominicana. En educación, en salud, en migración, en frontera y en muchos departamentos, en economía, en la óptica y en esto, y las EDES, en las distribuidoras, para que pueda haber suficiente dinero y capacidad para poder formar y educar una sociedad que tenga la capacidad de poder sobreponerse, de tener la capacidad de poder decir, espérese, yo tengo que cambiar de estado, tengo que cambiar de condición, y la forma de yo hacerlo es consiguiendo una oportunidad y formarme. Y si este país no me la provee, al menos yo me formo y me voy. Pero ni siquiera eso se provee en República Dominicana. La gente tiene que irse de aquí a fregar platos, a palear nieves,
y hacer lo que tengan que hacer fuera. Muchas mujeres que se van a otras cuestiones, muchos muchachos que se van a hacer las cosas mal hechas, a ser parte de pandillas, o sea, a negociar con narcotráfico, porque es la única forma de subsistir, de poder, entre grandes comillas, progresar. Pero estamos, Nelson, y es lamentable que estemos en esta condición, pero también es una gran cosa que estamos nosotros en esta plataforma como comunicadores, diciendo las cosas que pueden ser y lo que es posible lograr en una nación cuando se tiene la interés y la disposición de hacerlo. Aquí en este país te iba a decir que debiésemos tener un gran presupuesto para educación, pero lo tenemos, señores, 4% del PIB. Pero ¿qué pasa? Que hay una incapacidad, Nelson, irritante, que no saben cómo invertir ese dinero, que se está a través de subterfugio comprando libros dañados y falsos y podridos y botando uniformes sin condiciones, porque ni siquiera la capacidad, Nelson, de eso tenemos. Y para que la gente entienda, Estados Unidos no es que nos va a resolver eso. Eso lo tenemos que resolver nosotros. Pero ¿cómo se resuelve, Nelson? Si la gente que tiene la capacidad o la intención de hacerlo bien tiene que salirse del sistema o no puede entrar, porque usted o entra en una mafia corrupta de negocios ilícitos, de subterfugio para sustraerle dinero al Estado, o usted no participa. Las luces que tú tienes y los conocimientos que tú tienes a nivel turístico y de cómo se administra, de cómo se puede agarrar así por el pichirrí, como decía Hipólito, al sector turístico y hacer que paguen los impuestos que tienen que pagar. Tú sabes quiénes son y cómo es, pero a ti no te van a llamar, porque hay unos intereses que se están lucrando donde tú tienes esa escoria en Verón y en esos sectores por allá y en Friusa, que son una escoria marginada, son la peor parte de lo que existe en el universo, pero que están tributando a la mejor parte, que es la élite que se está beneficiando de eso, para que entendamos lo que está pasando. Ahora, ¿qué sí podemos hacer nosotros en este país? Hay una generación de personas que tenemos una especie de valores que nos construyen, que nos han formado y que a través de la comunicación, que es el arma más potente que tenemos en este tiempo, hacer que estas cosas se vean y se entiendan y se sientan. Nuestro país tiene riquezas suficientes para que toda la población viva en condiciones dignas. Es más, así como tenemos ese 4% para educación, que no han podido gastarlo todo porque parece que no hay la capacidad de hacer un plan consensuado de cómo tener un sistema educativo nuevo que sea de STEM, de tecnología, ciencia y matemáticas y cuestiones de esas, que es lo que se usa ahora, programación de computadoras, software development y todo eso. Nada de eso se está aplicando. Pero tener suficiente dinero y que no se esté utilizando, se sabe que hay el dinero. O sea, tener los miles de millones de dólares que aquí se están despilfarrando en, por ejemplo, publicidad, son cosas inauditas. El escape que se va, señores, aquí a nivel de gastos, de lo que pasa en el Congreso, de la gente de los barrilitos y de las exoneraciones. Señores, aquí tenemos dinero suficiente para vivir como una nación de alto nivel. Lo que tenemos que hacer es exhaustivamente ver cómo podemos hacer la profilaxis y que el próximo gobierno que venga, o 2 más adelante, o 3 más adelante, que en algún momento lleguemos al nivel de transparencia que todo lo que produce este país con turismo, con exportaciones, con agricultura, con todo lo que producimos, se vaya directamente al desarrollo de la nación. Así no tenemos que hablar que Estados Unidos dijo, que no dijo. Esto es inaudito que estemos tratando de culpar a una nación que realmente no es, eso es una pequeña, una partícula de lo que hay en el aire, de las cuestiones que pueden afectarnos a nosotros, pero el grosso, el turrón de la formación del problema que nos pasa es de aquí. Tiene que ver con corrupción administrativa, administración política, corrupción política y todo lo que está pasando a nivel de nación, lo que cuesta aquí hacer un senador, hacer un regidor, hacer un diputado, lo que cuesta aquí una campaña presidencial. Es ahí, es en ese tipo de mafia establecida que tenemos en nuestra nación donde está el gran error, el talón de Aquiles de la nación, no en Estados Unidos, ni en Rusia, ni en China. Es nuestra responsabilidad. Vamos a la pausa y regresamos con más de Una Nueva Mañana.